Tenemos varios hermanos que hace días no veíamos y doy gracias a Dios que el Señor les ha traído en esta mañana. Gracias a Él. Continuamos en nuestro recorrido por el libro de Éxodo. Este libro está en el Antiguo Testamento y nos ha mostrado al Dios poderoso que tiene un plan para salvar a su pueblo. Y hemos visto cómo ese plan de redención ha sido obrado de una manera maravillosa. Y el domingo pasado nos gozamos al considerar que la razón por la cual nosotros alabamos al Señor con cánticos es por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario al salvar un pueblo. Un corazón que ha recibido la gracia de Dios, ¿qué hace? Le canta al Señor. Le canta al Señor. Y no solamente aquí, sino en todo momento que puede, le canta a su Dios. Su gozo está en Él. Nuestros motivos de alabar a nuestro Dios no tienen que ver con música. Pues hoy es un buen ejemplo, ¿verdad? No hemos tenido música, o no se trata del tipo de canto específicamente. Se trata que nuestro motivo de cantarle al Señor es Él mismo. Es Jesucristo mismo. El Salmo 22:25 en la versión de las Américas dice así: de ti viene mi alabanza en la congregación. De ti viene mi alabanza. Es de Dios en nuestro cántico hacia Él. Moisés nos recordó que esos cánticos deben ser para alabar a Dios y no para entretener a las personas. Además, Moisés nos enseñó en Éxodo 15 que estos cantos deben de hablar del carácter de Dios. Deben de hablarnos de quién es Dios: Dios Salvador, Dios Redentor, Dios nuestra fortaleza, Dios poderoso, Dios creador, Dios justo, Dios verdadero. Todo aquello que nos habla la palabra de Dios. ¿Qué debemos de pedir al Señor? Que nuestros cánticos cada vez sean más bíblicos. Que nuestros cánticos reflejen más el carácter de nuestro Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Que nos recuerden sus promesas. Y este debe ser un anhelo de todos aquellos que son hijos de Dios. Ahora estamos en el capítulo 15 siempre y vamos a leer los versículos 22 al 27. Éxodo 15, 22 al 27. Por favor, seguir la lectura. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron del desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque estaban amargas, por eso les pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Vamos a estos domingos anteriores lo que he hecho es explicar el pasaje y al final dar unas aplicaciones, pero hoy vamos a hacerlo un poquito diferente. Voy a ir tratando este mensaje en 3 temas o en 3 partes y de una vez daremos las aplicaciones. Entonces, lo primero, las pruebas de Dios; en segundo, la búsqueda de Dios; y en tercer lugar, la respuesta de Dios. Israel está gozoso por lo que Dios ha hecho, y después de alabar juntos a Dios, un pueblo que posiblemente eran de más de 2 millones de personas, continúan su camino por el desierto a la voz del siervo de Dios, Moisés. Muchos de nosotros no tenemos idea clara de qué es un desierto. Yo no sé si usted ha experimentado o ha estado en un desierto. La experiencia mía más cercana de un desierto fue hace más o menos como unos 13, 14 años más o menos, cuando hice un viaje de aquí a Nicaragua en el mes de marzo.
Había una sequía y el sol estaba, bueno, increíble. Y pasando la frontera, era algo seco. Yo nunca había visto algo así. La tierra totalmente resquebrajada, así, los árboles secos, los animales tan flacos, hasta las personas se veían como... Y yo decía, ¿qué es esto? Y eso no es un desierto. Gracias a Dios llueve y otra vez vuelve a haber ese verdor. Pero yo me asombré de ver algo así. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la experiencia de estar en un desierto. Los desiertos no son agradables. Dicen que en las mañanas hay calores tremendos y en las noches la temperatura baja increíblemente. No son lugares agradables. Y Dios los está llevando por ese lugar, por el desierto. Y al tercer día sucede algo. El agua se ha acabado. No fue fácil, no había agua para tomar, no había agua para asearse. Yo no sé cada cuánto se baña usted, debería ser diario. Pero ya varios días hay problemas, ¿verdad? Y en esos calores puede usted imaginarse, ¿verdad? Buscaron agua y no la hallaron en todo ese trayecto. En algún momento del viaje, al tercer día, alguien vio una gran cantidad de agua. Posiblemente fue algo como un lago o algo así. Y alguien corrió al ver aquello y se lanzó sobre las aguas y hizo a tomar y la escupió inmediatamente. Estas aguas no se pueden tomar. Posiblemente estaban llenas de sal, no lo sabemos, pero eran aguas, no eran potables, no eran buenas para la salud. Y fue imposible tomar de ellas. La Biblia nos dice cuál fue la actitud del pueblo cuando esto sucedió. Nos dice que fue lo que pasó con ellos. Versículo 24, entonces el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró. El pueblo se quejó, refunfuñó, habló mal de Moisés diciendo que hemos de beber. No fue una pregunta honesta o sincera. Más bien, detrás de esa pregunta había una intención. Había un deseo malo. Diciendo, Moisés, ¿nos has traído aquí para morirnos? Nos has traído a este lugar para morirnos de sed. Le hacía Moisés. Pero finalmente en sus corazones, si nosotros buscamos, la murmuración no era solamente como para Moisés. Éxodo 16, un momento. El versículo 2 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Otra vez vuelven a hacerlo. Versículos 6 y 7. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. ¿Hacia quién iban dirigidas las murmuraciones directamente? A Dios. Aunque le hablaron a Moisés, en sus corazones estaban diciendo: es Dios finalmente el que ha hecho estas cosas. Han pasado solo 3 días desde que ellos vieron una de las obras maravillosas del poder de Dios. Hermanos, 3 días. No es un mes, no es un año, son 3 días acabados de ver cómo Dios los pasó por seco en medio del Mar Rojo, sosteniendo 2 paredes de agua. Y tiempo atrás vieron cómo Dios cambió el agua de todo un río, el Nilo, en sangre. Y no fue un día, fueron 7 días. Y ya los 3 días vienen alabando a Dios, acaban de alabar a Dios. ¿Y ahora qué están haciendo? Murmurando del nombre de Dios. Qué cambiante es el corazón de los seres humanos.
Gracias a Dios que Él nos salvó por amor a su nombre. No por nuestros sentimientos, no por muchas veces nuestra falta de fe. Nos salvó por amor a su nombre. Dios prometió salvarlos y Él cumpliría sus promesas. ¿Hay algún error en los planes de Dios para llevarlos ahí? Ustedes tienen agendas. Bueno, algunos ya no las tienen en papel, las tienen en su celular. Y regularmente las revisamos a ver cómo está. Como los que tenemos mala memoria debemos usar casi siempre agendas, ¿verdad? Y apuntar. ¿Se le olvidó a Dios revisar su agenda? Ay, debí cambiar las aguas, se me olvidó. No amargas, sino dulces. No, todo está en el plan de Dios. No hay errores en los planes de Dios. Dios no los ha dejado solos. Dios está ahí con ellos. Primero quiero mencionar en este punto algo. Hermanos, que Dios nos haya salvado por gracia anula que en esta vida padezcamos pruebas y tribulaciones. Los que han sido salvados por Dios, por la gracia de Dios, los que han recibido salvación, tendrán pruebas en el desierto de esta vida, por causa de Cristo y su evangelio. Hay personas que le mienten a los creyentes diciéndoles que una vez que el Señor ha llegado en sus vidas todo va a cambiar y va a ser felicidad. Y ya no va a haber problemas, y no hay problemas económicos, ya no va a haber problemas de salud, de familiares, ya no te van a echar del trabajo, todo va a ser victoria, todo va a ser... Le mienten. Y eso es terrible. Le mienten a los creyentes. A solo 3 días, hermanos, de haber visto ya hay problemas. Aquella persona recibió salvación de Dios el Señor y a los 3 días un problemón en la casa. En el trabajo lo echaron. O no sé. Y hay personas que le mienten al creyente diciéndole: esto ya no va a haber ninguna tribulación. Y eso es un engaño. Un engaño. Perder tu trabajo antes de que tu hijo nazca o antes de tu boda. Ser rechazado. Problemas aún en la iglesia. Muerte de tus seres queridos. Hay quienes le han prometido a mujeres, diciéndose pastores: tu hijo va a servir al Señor. Ese hijo que está en el vientre. Y meses después, ese niño muere. Y no les estoy inventando algo. Lo sé, de una persona que vivió eso. Ya solo por ser creyentes, la Biblia nos asegura que vendrán tribulaciones por la causa de Cristo, ya solo por ser creyentes. Lucas 6, 22 y 23, si no puede buscarlos a tiempo, puede apuntarlos. Lucas 6, 22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Filipenses 1, 29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Primera de Pedro 4, 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, así es la vida del creyente. Esa es la verdad de las Escrituras. Ya solo por la causa de Cristo padeceremos persecución y tribulaciones.
Pero también sabemos algo, que es la voluntad de Dios, que así sea. Y que su voluntad es agradable y perfecta. Y perfecta. Ya sea en hambre, angustia o múltiples necesidades, como pasaron muchos de los discípulos. El Señor sabe cuáles pruebas debemos de pasar y por cuáles caminos ha de llevarnos. Notemos que en este trayecto del Mar Rojo hasta este punto, no dice la Biblia que Israel haya pecado. O sea, no menciona específicamente eso. Dios los llevó ahí porque quiso, para probarlos, simple y sencillamente. Moisés, el siervo de Dios, también está padeciendo esta misma sed y él también está sufriendo esta situación. La Biblia nos dice que los llevó ahí para darles estatutos y ordenanzas y probarlos. Aquella libertad que ellos ahora tienen de Egipto no es una libertad para hacer lo que quieran. No es así. Cuando Dios nos liberta, no es para vivir la vida que nosotros querramos. Dios nos liberta y en su gracia y en su amor, como un Padre amoroso, nos da su ley para que le obedezcamos y andemos en sus caminos. Él pone su temor en nosotros. Dios sabía lo que había en sus corazones. Dios sabía todo lo que había en ellos. Dios los prueba. ¿Acaso Dios ignoraba lo que había en ellos? No. La prueba era para ellos, para que ellos reconocieran su dependencia total de Dios. Debían ver su falta de agradecimiento y fe en Dios. Dios proveyó para ellos todo. Dios debe ser su única respuesta en cualquier situación. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? En vez de agradecer, en vez de mostrar fe en Dios, ¿qué hizo? Murmuró y estuvieron descontentos con Dios. Yo no sé en qué momento, pero yo quiero decirte algo. Todos los creyentes en algún momento de nuestra vida pasaremos Mara. Y no solamente tal vez una vez, sino muchas veces. Muchas veces. Vendrán pruebas y situaciones difíciles. Y a veces hasta puede hacer que lleguemos a hacer una pregunta de estas, como la que hizo el pueblo de Israel. O tal vez hoy, ya mismo, aquí en medio de nosotros, estás pasando una situación bien difícil. Y hasta tu corazón se ha llenado de tristeza. Has olvidado el cuidado de Dios y la bondad de Dios. Has llegado a olvidar que Dios no se aparta de sus hijos. Has olvidado agradecer a Dios por muchas cosas. No éramos dignos que Dios enviara a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y Él lo envió para salvarnos. ¿De qué éramos dignos todos? ¿De la muerte eterna? ¿De la ira de Dios? Y Cristo con su sacrificio cubrió nuestra culpa. Yo estaba considerando en estos días lo que decía un hermano, que nosotros no tenemos que preocuparnos porque el sol salga. No tenemos que preocuparnos porque venga la noche. Usted se programa, hoy bueno, sí, ¿qué vamos a hacer ya hoy? ¿Que va a salir el sol o no va a salir en la mañana? No, el sol sale porque Dios así lo quiere. Y nos olvidamos de agradecer por cosas tan sencillas como esas. Recuerdo a un padre que se impresionó de que un día en la oración, al comer, su hija dio gracias por los platos. Hoy siempre damos gracias por la comida, pero esa vez esa niña dio gracias por los platos y los cubiertos y los vasos. Gracias a Dios en todo, hermanos. Y nos olvidamos de cosas tan sencillas. ¿Qué podemos esperar, hermanos, en el desierto de esta vida de los cristianos? ¿Qué podemos esperar? Somos peregrinos y extranjeros. Somos, o nuestra ciudadanía está en los cielos. La influencia del maligno ha llenado este mundo. Y este mundo no está mejor, como dicen algunos. Va más bien de mal en peor. Por eso los cristianos no ponemos nuestra mirada en las cosas de aquí, sino ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo.
Ahí ponemos nuestra mirada. ¿Dónde está el Señor? El pueblo murmurado, ¿qué va a hacer ahora? El pueblo está preguntando, no hay agua. ¿Qué se hace? Éxodo 15, versículo 25. Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Y Moisés clamó a Jehová. En medio de las más terribles aflicciones, hay un medio por el cual nosotros podemos acudir a Dios, y ese es el medio de la oración. La palabra original, clamor, tiene que expresar a alguien que casi está llorando. Alguien que está sumamente lleno de un profundo sentimiento que lo hace llegar a Dios casi llorando. El Salmo 39:12 dice, escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. Expresa un profundo dolor y un deseo de buscar de Dios. La oración, el medio que Dios nos ha dado, en medio del dolor y la angustia, para buscar de Él y acudir a Él. Esta fue la palabra que Cristo usó en el Calvario en Mateo 27:46. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús clamó a su Padre. Los creyentes pueden ir a Dios como lo hizo Moisés en oración. Moisés no buscó consuelo en Aarón. Aarón, ¿qué hacemos? No fue donde María, que había salido con un pandero. ¿Y ahora qué, María? Hazte una limonada, haz algo. No. Simple y sencillamente Él acudió al único que le podía dar respuesta. Y ese es Dios. Es Dios. La oración es el medio por el cual nos dirigimos a Dios. Stephen Henning, que fue pastor en esta iglesia hace unos años y murió de cáncer, escribió sobre esto en el libro titulado Esperanza en medio de la crisis. Refiriéndose a las pruebas que Dios permite, dice lo siguiente: a menudo Dios probará nuestra fe por medio de una dificultad prolongada. Veremos que los recursos humanos no bastan para ayudarnos. En tales circunstancias, lo que debemos hacer es aprender a depender de Dios. Dios puede responder prontamente o bien demorar en contestar. Él no quiere que pongamos nuestra confianza en los medios de la gracia como la oración en la fe, sino que dependamos totalmente de Él. Él no quiere que exaltemos la oración como si ella fuera responsable por la respuesta. La oración es el medio, sin duda, pero la oración eficaz es la oración que se ve a sí misma incapaz de resolver la situación difícil. En otras palabras, Dios quiere que pongamos nuestra esperanza en Él, no en algo que podamos realizar. Es en Dios mismo. Recuerdo hace algunos meses cuando compañeros del trabajo nos dimos cuenta de la situación en la cual se iba a cerrar la empresa y todos en sus oraciones en las mañanas hablaban de trabajo y nuestra esperanza y que trabajo. Y yo les decía, oigan, un momento, ustedes están equivocados en algo. Nuestra esperanza no es el trabajo, nuestra esperanza es Dios. Es Dios. Debemos orar, pero orar poniendo nuestra confianza en Dios, no en la oración en sí misma, en Dios quien contesta a su pueblo. Así fue Moisés, clamó a su Dios, el Dios de su salvación. Nosotros somos llamados a ir a Dios confiando en sus promesas, confiando plenamente en Él, descansando en que Dios tiene una solución a eso que angustia nuestra alma. No sabemos si Moisés se apartó para orar, la Biblia no nos dice cuánto duró su oración. No lo dice. Simplemente, ¿qué hizo él? Clamó a Jehová. Y eso debe llenarnos de gozo,
porque Moisés fue a la persona correcta, fue al único que le pudo ayudar, y ese mismo que ayudó a Moisés es el único que te puede ayudar a ti y a mí. Es el único. ¿Qué hacen las personas sin Cristo en medio de las angustias? ¿Qué hacen? ¿A dónde van? Se refugian en los vicios, en los medicamentos, en el entretenimiento, en los placeres de esta vida. Otros llegan al extremo de quitarse la vida. Otros estallan de enojo. Otros, como el pueblo de Israel, murmura, se queja de todo, y las amarguras llenan sus almas. Hay quienes buscan huir, pero finalmente se dan cuenta que no pueden, ya que están buscando la solución en ellos y no en Dios. Debemos de recordar que solo en Dios está nuestra respuesta. Vamos a buscar el Salmo 73. Salmo 73. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma, y en todo mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Amén. La respuesta de Dios. La respuesta de Dios. La respuesta de Dios fue inmediata. Dios le mostró un árbol a Moisés para que lo echara en el agua. El agua se volvió saludable para tomar. Dios no le respondió al pueblo conforme su murmuración. Dios tuvo misericordia de ellos. Dios les recuerda a este pueblo que deben escuchar la voz de Dios y andar en sus mandamientos. Esto prueba, los dejó de Dios como aquel que es el sustentador de la vida. La vida es frágil y solamente en Dios está nuestra fortaleza y nuestra vida. Toda dependencia viene de Él. Dios les hace ver que Él es suficiente para suplir toda necesidad, y que además hay un medio para ir a Dios y no es la murmuración, es el clamor suplicante a Dios. Era lo que debían hacer. Eso era lo ordenado y lo correcto. Les recordó que una de las plagas de los egipcios llegaría a ellos si guardaban sus estatutos. Veamos aquí que Dios no le está prometiendo al pueblo de Israel que nunca se enfermarían. Eso es diferente. Les está diciendo que si ellos andan en su ley, Dios les promete guardarlos de las plagas que atacaron a Egipto, que Dios mandó a Egipto. Eso sería como a que alguien tome una porción de la escritura y diga, como al pueblo de Israel nunca se le dañaron las sandalias, entonces ya no hay que comprar zapatos hoy día. No, no es así. Dios les prometió esto a ellos. Da una afirmación maravillosa de sí mismo a los que aman sus mandamientos. Él les dice que Él es su sanador. Yo soy tu sanador. Pero también en ese mismo pasaje les hace recordar, y podemos verlo inversamente: si ustedes no obedecen mis mandamientos, no me son fieles, sepan que también yo soy Dios juez y verdadero, así como lo fui para Egipto. Recuerden eso. Mara solo fue algo temporal. Más adelante Dios tenía preparado algo maravilloso para ellos: fuentes de agua en una gran cantidad,
con una agradable sombra donde podían hallar descanso del desierto en el que estaban. Hermano, solo Dios puede cambiar aquello que es amargo en algo dulce. Te lo voy a volver a repetir. Solo Dios puede cambiar aquello que es amargo en algo dulce. Dios quiso contestar de forma inmediata y le mostró un árbol que siempre había estado allí, y Dios se lo mostró a Moisés. Yo personalmente no creo que este árbol haya tenido en sí nada milagroso. Si hubiera dicho, bueno, guárdense unas ramitas para ir más adelante, y las van echando. No. Como tampoco algo en sí maravilloso, aquel lodo que Cristo untó en los ojos de aquel hombre ciego. Lo maravilloso y milagroso está en la palabra de Dios, en su poder, en Él mismo, en hacer aquello que Él nos ha pedido que hagamos y en obedecerle. Dios tiene poder para cambiarlo todo, porque para Dios no hay nada imposible. Dios quiso que el pueblo llegara a Mara y conociera la amargura de estas aguas. Esa fue la voluntad de Dios. Charles Spurgeon, el predicador inglés que fue muy ampliamente usado por Dios, dijo lo siguiente: estoy seguro que a veces se volverá un tema de alegría para el cristiano que Mara sea amarga. Pues supongan que Mara hubiese sido dulce. Entonces Moisés no hubiera orado a Dios, y entonces el árbol no habría sido cortado, y no hubieran conocido nunca el poder de Dios para endulzar las aguas amargas. Dios quiso que llegaran a esas aguas y conocieran el poder de Dios. Hermanos, el árbol siempre había estado ahí. Eso nos recuerda otro árbol que es descrito en las Escrituras. Ese árbol del cual les digo se menciona en Apocalipsis 22:2. Dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es árbol de vida. Ayer comentaba con un hermano acerca de esto. A veces nosotros vemos el agua y sí, es para nuestro sustento y calmar nuestra sed. Pero debemos de pensar que esa agua apunta más bien a otro, que es el agua de vida. Y que ese árbol que estaba ahí apunta a otro. Ese árbol es Cristo. Ese árbol es Cristo. Es el único que puede sanar todo aquello que el pecado ha dañado. Cristo es la vida en abundancia y la vida eterna. En Cristo está la vida. Sin Él no hay esperanza de encontrar agua dulce o saludable, porque Él es la vida. Todo con Cristo toma sentido, porque con Él podemos disfrutar y vivir para su gloria. Sin Él los hombres viven sin esperanza. Los cristianos enfrentamos muerte y dolor, enfrentamos aflicciones, pero ¿sabe qué? Los cristianos sabemos que ya no tenemos que pagar por la culpa de nuestro pecado. Cristo ya todo lo pagó. Cristo todo lo pagó. Cristo murió en la cruz del Calvario para dar vida a pecadores. ¿Qué esperanza tiene alguien sin Cristo delante de Dios? Ninguna. Pero en Cristo somos presentados perfectos y sin mancha delante de Dios. Cristo tomó la copa más amarga que pudo haber tomado alguien en esta vida. Él tomó la copa de la ira de Dios. Ninguno de los que son suyos, de su pueblo, tuviera que tomarla. Y ahora en Cristo, lo que queda para nosotros es una dulce comunión con Cristo. Dulce comunión la que tengo ya, dice el canto, en Cristo. Dulce comunión. En Él hay perdón y hay vida.
¿Qué son los dolores de esta vida en comparación a tener la certeza por medio de la palabra de Dios que Cristo es nuestro sanador y nuestro salvador? Él nos sanó de una enfermedad que humanamente no tiene cura. Solo Cristo puede sanar aquello que el pecado dañó. Nuestro pecado sin Cristo supura, huele y expulsa olor a maldad. Impío, sucio, podrido, nada inmundo entrará en los cielos. Solo los que han sido sanados y purificados por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Los que están en Cristo saben que Cristo es un manantial de vida. Han confiado en la promesa de perdón, ya que Cristo murió por ellos. Él no los ha dejado solos, sino que les ha dejado su palabra y su Espíritu Santo para recordarles que Él está en medio de ellos, aún en medio de las pruebas. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La prueba nos lleva a esperar en Dios y confiar más en Dios, abandonarnos a nosotros mismos y depositarnos completamente en las manos de Dios. Aquel madero, aquel árbol nos apunta a Cristo. Ahora toda pena y tristeza se vuelve en confianza y paciencia, sabiendo que Dios nos escucha en Cristo. Ese árbol siempre estuvo ahí. No se ha ido. Hoy está aquí ese mismo árbol. Es el árbol de vida y es Jesucristo nuestro Salvador. Hermanos, cuando sufrimos y vamos al Señor, lo primero que Dios nos hace ver es la obra de Cristo a favor nuestro, la esperanza de un Redentor. Job, un siervo de Dios que fue afligido de muchas maneras, se murieron sus hijos, perdió todas sus posesiones, sus amigos hablaban mal de él, hasta su esposa, la que esperaba que fuera. Y hasta en su propia carne sufrió aflicciones. Job 19, 25 y 26 dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios en medio de las aflicciones. Lo primero que el cristiano recuerda es que Cristo murió por él, y que nada de esta vida tiene comparación a tener nuestros pecados perdonados y haber sido sanados. La obra perfecta de Cristo. Cualquier pena o tristeza es vencida por la inmensa y gloriosa verdad que Dios me salvó y me salvará. La semana pasada terminamos cantando un himno muy hermoso. ¿Lo recuerda? ¿Cuál fue? Alabad al gran Rey, ¿se acuerda? Los que estuvimos aquí la semana pasada. Gracias a Dios. Este himno fue escrito en 1875 por una que se llamó Fanny Crosby. A los pocos días de nacer, por una receta médica equivocada, quedó ciega. A los pies de su abuela aprendió muchos libros de la Biblia. A los 31 años fue salvada por el Señor y en medio de su ceguera compuso unos 9,000 himnos. En cierta ocasión alguien quiso consolarla de su tragedia de ser ciega, y oigan lo que ella respondió. Y ella respondió que no lamentaba el hecho, pues el primer rostro que vería en los cielos sería a su Salvador. Las pruebas nos hacen ver a Cristo. Una mujer llamada Noemi, podemos buscar en el libro de Ruth, Josué, Jueces, Ruth.
capítulo 1, versículo 20. Una mujer que ha sufrido, ha perdido a familia, viene sin nada de vuelta a Israel. Y en el versículo 20 nos dice esto: y ella respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Sin nada venía. Capítulo 4, versículo 14. Dios, en un acto de maravilloso cuidado y provisión para ella, demuestra que Dios es su Salvador y su sanador. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en sus regazos y fue su haya. Ahora ya no es triste, ahora ya no es Mara, porque tiene al hijo. Te pregunto, ¿tienes tú al hijo? ¿Tienes tú al Hijo de Dios? Eso es lo que hace dulce toda la vida, Cristo. Sí, mi hermano, aún en medio de las aflicciones podemos gozarnos en Dios. Es algo que el mundo no entiende la esperanza que tenemos en Cristo. Hermana, puede ser que hoy estés atravesando una dificultad o una tribulación muy difícil. Tú le has ido al Señor, pero el Señor ha querido traerte por medio o a este desierto y ver este Mara. Hermano o hermana, vaya a Cristo. Es lo que yo le puedo decir. Vaya a Cristo y confíe en el amoroso cuidado del Señor. Dios le mostró a Moisés una salida. Y así puede hacerlo hoy contigo. Está ahí y siempre ha estado ahí. Es su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Los creyentes, los que están en el Señor, es aquellos que pueden pasar dificultades. Los cristianos y la gente sin Cristo muchas veces pasamos dificultades similares, usted sabe, dificultades similares. Pero el cristiano lo asume muy diferente. Él confía en el socorro y el auxilio que viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Su amparo y fortaleza está en medio de Dios. Y finalmente Él alabará el nombre de Dios. El mundo sin Cristo no tiene esperanza. El creyente sí la tiene. Y aún terminando nuestros días, y tal vez Dios no quitando esa aflicción, el cristiano sabe que tiene un Salvador y que Dios lo sigue amando en medio de esas pruebas. Porque el amor de Dios no se aparta de sus hijos. Eclesiastés 8:12 dice lo siguiente: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, y con todo, yo también sé que les irá bien a los que temen a Dios, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Al final nosotros tenemos una esperanza que el impío no tiene. Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Versículo 7: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. No de temer, Él ha prometido estar con los suyos. Y Él nos guía a través de su palabra y su espíritu. Yo he escuchado cosas tan locas de la gente cuando les hablamos de poner la confianza en Dios y en su palabra. Y hay gente que en medio de las aflicciones ha hecho cosas locas. Hay gente que hace así. Ahí está la respuesta de Dios.
Eso es tentar a Dios. Eso no es temer realmente el nombre de Dios. La perseverancia identifica a los hijos de Dios. Persevera en lo que Dios nos ha dejado, en la meditación de su palabra, e ir a Él en oración y clamando al Señor. Dios puede dejar que padezcas un poco de tiempo o por mucho tiempo, pero todo esto Dios lo hace con un propósito. Como le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Dios puede también obrar de forma milagrosa y no lo entendemos. Y Dios puede hacer que tu pena desaparezca en este momento. Dios lo puede hacer, pero confiemos solamente en su voluntad y en su cuidado por su pueblo. Yo personalmente puedo decir que aquellos tiempos en que Dios ha permitido angustia y dolor en mi corazón, es los tiempos que más nos acercamos al Señor. Y yo creo que usted puede dar testimonio al igual que yo en esto. No cometamos este pecado de murmuración contra Dios sabiendo que su voluntad es agradable y perfecta, sino que demos gracias a Dios. Y si hemos hablado mal de Dios, si hemos ofendido su nombre, busquemos el perdón de Dios y confesemos nuestros pecados y agradezcamos a Dios por cada cosa que Él nos da. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, dice la Biblia. Finalmente, en esta mañana, tú que estás con nosotros, amigo, hay una amargura que tiene todo aquel que está sin Cristo. Es una amargura que llena su alma, su ser. Y aunque tú te puedas ver alegre y feliz disfrutando de las cosas de esta vida, hay una amargura que hay en tu vida, de la cual no hay solución humana. Es una amargura tan profunda que invade todo nuestro ser y es el pecado. Dicen que alguien comienza a curarse cuando reconoce que es pecador. Yo no tengo que decirte o convencerte de que tú eres pecador. La Biblia dice que ya somos pecadores. Que ya somos pecadores. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Todos somos pecadores. Estamos enfermos totalmente. Nuestra mente, intelecto, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestros deseos contaminados por el pecado. No hemos buscado a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, sino que más bien nos hemos alejado de Él. Ninguna amargura en esta vida que puedas experimentar se comparará a la amargura un día cuando tengas que presentarte delante de Dios sin Jesucristo como tu abogado. Cuando tengas que enfrentar el infierno y la ira de Dios, ninguna amargura en esta vida se compara a esa. Pero hay solución para esto. La solución para tu vida es aquel que murió en un madero. El mismo que se ofreció a Dios su Padre sin mancha. El Hijo de Dios. Aquel madero nos recuerda la muerte que sufrió el Salvador y con su muerte ha dado vida a todos aquellos que creen en Él. Así como el madero aplicado a las aguas las volvió saludables, así la vida de Cristo sin pecado, su obediencia perfecta, su justicia aplicada a la vida del pecador le da perdón y le da vida. Limpieza para ti en Cristo Jesús. Dios no te promete que no habrá dolor y sufrimiento, sino todo lo contrario. Quiero serte franco. Pero sí te digo algo, Él promete darte limpieza, saciar tu sed. Ni 12 fuentes podrían saciar la sed de tu alma. El único que puede saciar tu alma es el Señor Jesucristo. Nada más. Será como una fuente que saltará para vida eterna, dice la Biblia. La esperanza bienaventurada de estar un día con Él y gozar de su presencia. Clama hoy al Salvador por la sanidad de tu alma. Él es tu sanador. Oremos.
Te doy gracias, Señor, por haberme dejado traer, Señor, esta porción de tu palabra. Que aquellas cosas, Señor, que glorifiquen tu nombre, permanezcan en los corazones que han recibido, Señor, esta enseñanza. Que los tropiezos humanos, Señor, de mi propia vida, no les impidan correr a ti y buscar la sanidad para sus almas en tu Jesucristo. Solo en tu Hijo, Señor, hay vida abundante. Solo en Él hay salud verdadera para el alma, limpieza para la conciencia, perdón de los pecados. Gracias por darnos a tu Hijo, Señor. Oh Dios eterno, que sea tu palabra aplicada a los corazones, guardada ahí, para que esto les amoneste y les haga correr a ti. Que todos aquellos, Señor, que son tus hijos y que están pasando dificultades por causa de tu nombre, que, Señor, que ellos puedan volver sus ojos a ti y confíen plenamente, Señor, en tu salvación. Gracias, Padre Santo, por esta mañana y este tiempo que nos has dado. Y confiamos que en la noche, Señor, podremos estar nuevamente aquí alabando y siendo enseñados por tu palabra y tu Espíritu. En ti oramos. Amén.